Hola y bienvenidos a esta sesión. En vídeos anteriores ya hemos visto cómo descargar e instalar Android Studio y cómo crear un nuevo proyecto. En este vídeo vamos a empezar a crear nuestra primera interfaz de usuario con Jetpack Compose. Antes de eso tenemos que entender cómo funciona Jetpack Compose. Funciona a través de widgets, componentes o elementos o composables, los podemos ver de estas diferentes maneras. ¿Vale? Yo lo llamaré entre widgets y componentes, pero todo es lo mismo. Vamos a entender un widget como un elemento que se muestra en la pantalla. Ese elemento puede contener otros elementos en su interior o puede a su vez formar parte de un elemento más grande. A partir de estos elementos vamos a construir una pantalla de usuario, vamos a construir toda la información que va a ver el usuario, todo con lo que va a poder interactuar, etc. Compose nos da varios widgets para empezar a trabajar. Algunos para mostrar texto, para mostrar botones, imágenes, nos da varias cositas con las que podemos empezar a trabajar. También nos permite ampliar esos widgets que ya tiene por defecto para cambiar estilos, mejorarlos o incluso podemos hacer los nuevos totalmente desde cero. Pero esto no va a ser necesario en casi ningún caso, porque siempre va a ser mejor extender los que ya nos vienen por defecto. Bien, aquí tenemos el main activity del proyecto que creamos en la sesión anterior, donde borramos todo menos la función onCreate y su primera línea. Vamos a empezar a crear nuestro primer componente. Para ello tenemos que declarar una función. En este caso yo la voy a llamar primerToDo, igual que se llama la aplicación. Para declarar funciones en Kotlin las declaramos con fun. ¿Vale? La palabra clave fun. Igual que function, pues solo fun. Y le ponemos un nombre. Lo voy a llamar primerToDo. Como es una pantalla, como es un componente, mejor dicho, lo voy a llamar en mayúscula. En cualquier otro caso lo llamaríamos en minúscula. Paréntesis, paréntesis, y ya tenemos nuestra primera función. Para decir que esto es un componente, le tenemos que poner la notación composable. Y vamos a meterle algo dentro. Vamos a usar el elemento más simple que nos proporciona Jetpack Compose, que es texto. Es un elemento de texto. Es un elemento de texto que, entre paréntesis, lo vamos a llamar como si fuera una función y el parámetro que recibe es el texto que queremos mostrar. Lo voy a llamar hola. Hola. Nos va a pedir que lo importemos y lo vamos a importar de Android Compose Material. Hecho esto, ahora, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo probamos esto? ¿Tenemos que compilar la aplicación entera simplemente para ver que he metido un texto que pone hola? Podríamos, pero no es la mejor opción como podréis imaginar. Tenemos otra anotación que nos da Jetpack Compose que se llama preview y la podemos poner encima de la composable y la vamos a poner con @preview. Tenemos que importarlo también. Y esta anotación lo que nos va a permitir es que Android Studio cargue una vista previa del componente que nosotros estamos creando. Ahora, ¿dónde lo vemos? Bien, si nos fijamos, aquí arriba a la derecha tenemos tres pestañitas: Code, Split y Design. En Design podemos ver el componente que estamos creando y podremos modificarlo directamente desde aquí, añadir algunos elementos, quitar otros, pero de momento lo vamos a hacer con código para aprender. Y si ponemos Split, vamos a ver al mismo tiempo código y la previsualización. Eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a estar trabajando siempre que trabajemos con un componente, vamos a tener la pantalla partida para verlo mejor. La primera vez necesita una compilación. Para ello tenemos aquí un niche build y aquí el botón de construir. Le damos aquí y ya vemos cómo ha compilado. Y vemos la previsualización de nuestro hola. Bien, a partir de aquí vamos a entender cómo funcionan los componentes básicos y cómo van a funcionar los componentes que creemos nosotros. Lo primero que tenemos que entender es que aquí los componentes son funciones. Las llamamos como funciones. Parámetro, nombre de la función y entre paréntesis los parámetros que reciba. En este caso,
Este componente es muy sencillo y no tenemos que pasar ninguna información adicional. Pero tenemos que entender esto. Todos los parámetros tienen un nombre asociado, igual que en cualquier otra función, ¿vale? Vamos a crear aquí una función de mentira. Vamos a crear una función que sea función sumar, que suma mi número 1 y suma mi número 2. Y esta función devuelve número 1 más número 2. Vale, aquí nuestros parámetros, vamos a decirle que este es un entero y que este es otro entero. Si venimos de Java, igual sería así. Vale. Es una función que recibe dos números enteros y devuelve un número entero, que es la suma de los dos que hemos pasado. Perfecto. Nosotros a esta función en Java la llamaríamos como sumar 1 más 2. Y esto nos devolvería 3. Sin embargo, en Kotlin nos permite utilizar lo que se conoce como parámetros nombrados. Y es que nosotros podemos pasar los parámetros en cualquier orden siempre que le asociemos su nombre. Es decir, este texto, el parámetro de la función, el parámetro en la definición de la función se llama texto. Entonces yo puedo pasarlo directamente así o decir text es igual al parámetro, al valor del parámetro. ¿Ok? Esto sería lo equivalente a hacer así. Sumar, número 1 es igual a 1, número 2 es igual a 2. ¿Vale? Esto en Java no lo tenemos, en JavaScript tampoco, en otro lenguaje, bueno, en JavaScript lo podemos emular, pero en Kotlin sí lo tenemos, se llaman parámetros nombrados, y es que podemos pasar nombre del parámetro igual. Y esto lo que nos permite es pasar los parámetros en el orden que queramos. Es decir, como yo estoy asociando el nombre del parámetro al valor, el orden ya no importaría. Yo podría hacer así. Y aunque aquí estén dados la vuelta, como asociamos el nombre, no hay ningún problema. Pero esto en realidad, ¿qué aporta? En este momento no aporta nada porque hemos visto que esto así funcionaba. Aquí funciona porque es un componente extremadamente sencillo, pero según vayamos complicando la cosa, vamos a tener componentes con muchos parámetros que no vamos a saber lo que significan, porque algunos incluso son funciones, son parámetros que pasamos funciones. Entonces tenemos que saber que esto es posible y que no nos suene raro cuando lo veamos. Así que para que no nos suene raro, de momento lo voy a dejar así. Bien, este es nuestro text hola. Importante, el nombre del parámetro obviamente tiene que coincidir con el parámetro en la definición de la función. Es decir, aquí número 2 tiene que coincidir con número 2. No vale que aquí esto sea así y aquí pasemos número 2, porque entonces no hay esa asociación. ¿Y cómo sé yo cómo se llama el parámetro? ¿Qué nombre tiene el parámetro? Muy sencillo. Podemos ir a la documentación oficial o Jetpack Compose, al ser código libre, podemos hacer control clic sobre el elemento que vayamos a utilizar y vamos a su definición. Y en su definición, la definición de la función, que a su vez es un composable, podemos encontrar toda la documentación. Esto es exactamente lo mismo que veríamos en la documentación oficial de Android, porque se saca de aquí, donde podemos ver qué hace el componente. Es un elemento de alto nivel que muestra texto y proporciona información semántica y de accesibilidad. Y además nos pone todos los parámetros que recibe. Aquí podemos ver que recibe un texto que es de tipo string y 27 parámetros más. Entonces, como son 27 parámetros, a lo mejor yo quiero pasar algunos, no pasar otros. Por eso es muy importante los parámetros nombrados. ¿Por qué no me da un error si la función pide todos estos parámetros? Vale, esto es algo que tampoco teníamos en Java y lo tenemos en Kotlin, que son parámetros opcionales y parámetros con valor por defecto. Tanto los parámetros opcionales como los parámetros con valor por defecto los tenemos en otros lenguajes como TypeScript, PHP, pero en Java no los teníamos, así que vamos a ver lo que son. Los parámetros con valores por defecto simplemente son parámetros que en la misma definición de la función llevan un igual, con un valor por defecto. Este valor por defecto lo que va a indicar es que si no se pasa el valor va a coger este.
Por ejemplo, color, si no se pasa ningún color, va a coger color sin especificar. Entonces, todos estos parámetros que lleven un igual significa que tienen un valor por defecto, lo cual significa automáticamente que son parámetros opcionales. Fijaros como text no lleva parámetro por defecto, no es opcional, es obligatorio, pero este lleva igual, opcional, igual, opcional, es igual, y así con todos. Esos son los parámetros con valor por defecto. Y en segundo lugar tenemos los parámetros opcionales. Los parámetros opcionales, este método no tiene ninguno, sin embargo, lo vamos a encontrar así. El parámetro con un signo de interrogación después. Este signo de interrogación, es decir, nos los encontraremos en el null, así. Este signo de interrogación indica que el parámetro es opcional. Simplemente eso. De nuevo, en el elemento texto, todos los parámetros, a excepción de text, son opcionales. Entonces, lo tenemos que proporcionar. Dicho esto, vamos a añadir otro elemento. Vamos a añadir otro elemento. Fijaros que también me daría un error. Si yo no paso los parámetros obligatorios, recibiría un error. Pues vamos a pasarlo. Adiós. Repito, esto de aquí no es obligatorio. Simplemente para que aprendamos qué son los parámetros nombrados y que se pueden utilizar. Si ya os sentís cómodos, los podéis quitar y utilizarlo así directamente. Vale, y ahora si nos fijamos, ¿qué acaba de ocurrir? Que se nos muestra un elemento sobre el otro, se nos muestra un texto sobre el otro, uno literalmente encima de otro. Esto es porque le hemos dicho a la interfaz los elementos que tiene que mostrar, pero no le hemos dicho de qué forma los tiene que distribuir. Y aquí entramos en el segundo tipo de componente, los que nos permiten modificar la disposición de otros componentes. Igual que con los básicos hay muchos, el más famoso es la columna. Tenemos que importarla y la columna es un elemento que, fijaros, dice posiciona a sus hijos en una secuencia vertical. Es decir, que yo, todos los elementos que hayan dentro, los posicionará de forma vertical. Bien, varias cositas aquí. Fijaros como en texto no he usado llaves, porque simplemente era la llamada a la función. No he usado ninguna llave. Y en column he dejado los paréntesis vacíos, cosa que con texto no he hecho, y las llaves las he utilizado con otros valores. He metido otros componentes dentro de las llaves. Vale. Esto va a ser complicado de entender, pero a medida que trabajemos lo vamos a ir entendiendo muchísimo mejor. Column, al igual que texto, recibe una serie de parámetros, todos opcionales. Y uno de ellos es content. Content, si os fijáis, recibe otro composable. Pues yo podría hacer aquí en column y decirle que el parámetro content es igual y pasarle esto de aquí. Es decir, lo podría hacer en los paréntesis. Pero column también sabe coger aquellos elementos que están dentro suya y utilizarlos como este parámetro. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo vamos a utilizar llaves? ¿Cuándo vamos a utilizar paréntesis? Y la respuesta es sencilla. Cuando estemos configurando un componente, utilizaremos los paréntesis. Cuando estemos metiendo componentes dentro de otros, utilizaremos llaves. Para configuraciones, paréntesis. Para elementos dentro de otros, llaves. Entonces, con la columna, ¿qué estoy haciendo? Meter otros elementos dentro suya. Y con texto, ¿qué estoy haciendo? Configurarlo. Porque texto no tiene un componente dentro suya. Lo que tiene es una configuración. Texto ya sabemos que es un componente que muestra un texto. Y la configuración es el texto que voy a mostrar. Aquí lo mismo. Texto es un componente. Sabemos que muestra un texto. La configuración es la cadena de caracteres que voy a mostrar. Es
En este caso es hola y en este caso adiós, por lo cual son configuraciones. Sin embargo, columna tiene dentro dos elementos distintos, por eso va entre las llaves. Y en los paréntesis, si entramos, podemos ver que admite otros parámetros como modifier, vertical arrangement y horizontal alignment. Vamos a pasar este de aquí para ver cómo funciona. Fijaros que estos paréntesis me están diciendo que no hace falta, es decir, si yo no quisiese poner ninguna configuración, lo podría dejar así y esto funciona. Pero, como voy a pasar alguna configuración, vamos a hacerlo. Tenemos que uno de los parámetros era vertical arrangement. Ok, se lo ponemos aquí, como es un parámetro nombrado, le pongo igual y aquí tenemos una clase que se llama arrangement vertical.center. ¿Vale? En este caso vemos que no ha hecho nada, pero vamos a meterle también el horizontal alignment, que era el otro parámetro. Y fijaros cómo ahora me da un error, pero si este parámetro existe y literalmente es el mismo nombre que he puesto. ¿Por qué existe? Vale, aunque en Kotlin no sean obligatorios los puntos y comas, si estamos en una función, y esto, fijaros, es dentro de los paréntesis, estamos pasando parámetros a una función, es decir, lo que hemos hecho es esto, pero en vertical, aunque no hagan falta puntos y comas, para separar los parámetros de una función, sigue haciendo falta la coma. Entonces pongo la coma y esto ya no da error. Y en este caso le vamos a decir que para el alineamiento horizontal, le vamos a decir que lo alinea al centro también. Que lo alinee al centro. Y si lo escribo bien mejor. Y ahora esto cuando recarga, fijaros cómo se ha centrado. Entonces, de nuevo, ¿qué componentes se muestran? Es contenido dentro de las llaves. ¿Qué configuraciones hacemos? Es configuración dentro de los paréntesis. Mejor dicho, cómo mostramos esos elementos que van dentro es configuración. Van entre paréntesis. Vamos a añadir ya el último elemento por ver cómo podemos hacerlo, que es un modifier. Ok, modifier, podemos hacer modifier y lo que vamos a modificar, por ejemplo, es el padding. Vamos a modificar el padding. Y de padding le vamos a poner 16.dp. dp es la medida que utiliza Android Studio, la medida que deberíamos utilizar porque es la que se adapta dependiendo del dispositivo móvil. Le damos a intro y sabemos que está cargando, ¿vale? Porque nos lo pone aquí arriba y aquí abajo. Fijaros cómo ahora el componente ha dejado espacio. O sea, antes esto estaba pegado, ha dejado espacio. Hasta aquí está muy bien, pero queda una pequeña cosa, que es esto es un cuadrado, no es un móvil. Estamos haciendo desarrollo móvil. Pues lo que tenemos que hacer es utilizar un componente que lo que nos da es ese formato de dispositivo móvil. Para ello vamos a crear otro componente que se va a llamar scaffold. Scaffold es un componente que implementa lo básico de Material Design para darnos un layout, es decir, para darnos una forma de la pantalla que es la correspondiente a un dispositivo móvil, ¿vale? Es la que va a permitir convertir nuestro componente, en este caso un cuadrado, a un componente dentro de una aplicación móvil. Podríamos hacer un componente perfectamente sin el scaffold, y lo haremos. Pero el scaffold lo utilizaremos en aquellos sitios donde queramos hacer una pantalla. Ahora lo vamos a entender. Vale. Este scaffold, aquí, entre los corchetes, tenemos que pasar un parámetro. Ese parámetro se llama padding. ¿Y por qué lo sé? Porque nos da un error, fijaros. A ver, ahora me dice padding parameter
it is not used. En este caso es obligatorio. En otros sitios los parámetros cuando no se mandan son opcionales, pero en este caso pues es obligatorio. Tenemos que añadir padding y una flechita. Esto es una función lambda. Y aquí nos está diciendo que este scaffold, bueno, esto es en mi caso, en vuestro caso a lo mejor es diferente. Me dice que es una API experimental y que puede cambiar en el futuro. No os preocupéis porque scaffold es algo que lleva muchísimo tiempo. Simplemente, dependiendo de cuando hayáis instalado Android Studio, podéis tener una versión beta que dicen que a lo mejor puede cambiar. Pero eso es para los componentes nuevos. Es decir, el aviso sale para todo, pero las cosas que pueden cambiar son los componentes nuevos. Scaffold es un componente que lleva mucho tiempo y no va a cambiar. Así que le damos a donde ponía opt-in y ya está. Y fijaros cómo enseguida, si tiramos zoom hacia atrás, lo podemos hacer desde aquí o con control y la ruedecilla del ratón. Ahora tengo una pantalla de móvil. Es decir, fijaros cómo cuando yo lo quito, ¿vale? Cuando yo lo quito tenemos un cuadrado. Simplemente el componente, la columna y sus dos parámetros. Pero en cuanto yo meto el scaffold aquí, lo que consigo es un móvil. Una pantalla de móvil. Vale. Ahora el error que tenemos es que el padding no se está utilizando. Lo vamos a utilizar. Este parámetro nosotros no le estamos dando valor, es decir, nosotros lo estamos recogiendo. Esto cambiará dependiendo del dispositivo móvil, pero más o menos se verá parecido en todos. Como queremos meter todos nuestros componentes dentro de la aplicación, dentro de la pantalla del móvil, aunque lo veamos aquí, recordad que aquí, si ponemos uno y otro, no le estamos diciendo cómo organizarlos. Entonces simplemente es que se ve uno encima de otro. Pero si os fijáis, aquí le hemos dicho que esto se centre y que esto se centre, y aquí no está centrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Coger toda nuestra columna y meterla dentro del scaffold. Vamos a dejar que esto recargue. Vale, y ahora aquí vamos a cambiar este padding por el que nos viene dado. Bien, cuando ha cargado vemos que ahora esto sí que está dentro, sin embargo ahora se ve muchísimo más pequeño y en la esquina. ¿Ok? Entonces, ¿por qué pasa esto? Vale, porque nosotros tenemos nuestro scaffold y esto va a empezar a poner cosas en el mismo sitio, Es decir, nuestra columna ocupa lo mismo que ocupaba antes, que es esto de aquí. Nuestra columna antes ocupaba simplemente este cuadradito. Lo que pasa es que ahora lo hemos metido dentro de un componente muchísimo más grande que él. Entonces, lo que tenemos que decirle es que esta columna debe ocupar tanto como pueda. Es decir, esta columna va a ocupar tanto espacio como su padre le permita. Su padre es scaffold. Pues simplemente después de padding vamos a hacer aquí un punto y fill max size. Que esto lo que va a hacer es decirle al componente, en este caso a la columna, que ocupe el máximo de lo que le deje su padre. Scaffold le deja todo esto, pues se va a poner en el centro. Vale, con esto ya tenemos nuestra pequeña columna con nuestro hola y nuestro adiós en un scaffold, en una pantalla de móvil. Ahora, falta una pequeña cosa que nos va a enseñar a utilizar otro atajo del teclado. Fijaros cómo cuando yo he querido añadir un componente nuevo, lo he tenido que crear aquí abajo y hacer control X de toda la pantalla y luego control V de toda la pantalla. Eso aquí es fácil porque tengo 5 líneas, pero en una pantalla que tenga cientos y cientos de líneas porque es una interfaz muy compleja, eso es súper incómodo. Entonces, si nos ponemos encima de un widget y hacemos Alt Intro, tenemos una opción que se llama Surround with Widget. Es decir, que vamos a rodear este widget con otro. Tenemos poquitas opciones, container, row y column, pero si cogemos container, nos pondrá box, que es el contenedor básico. Este ya lo podemos cambiar. Y nos ha puesto las llaves y nos lo ha metido dentro, por lo que no tendremos el problema de tener que copiar todo y pegar todo, ¿vale? Recordamos, lo voy a hacer de nuevo.
Nos ponemos encima del componente, Alt Intro y rodear con un container. En este caso, y ahora cambiamos el nombre, y en este caso lo que vamos a decir es, vamos a llamar a nuestro theme. A nuestro theme. Nuestro theme, fijaros cómo se llamaba, primer to do theme. Pues lo vamos a coger y lo vamos a renombrar a primer to do theme. Y quitamos los paréntesis porque no son obligatorios. Fijaros cómo al cambiar este componente, el tipo de fuente ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que va dentro de nuestro material theme va a coger todas las configuraciones que vimos en la sesión anterior. Colores, tipos de letra, tamaños, fuentes. Entonces, ahora vamos a trabajar con nuestras fuentes. ¿Vale? Vamos a hacerlo otra vez. Primer to do theme. Y esto lo que nos va a permitir es, fijaros cómo cambia un poquito el tamaño y la fuente. Y esto lo que nos va a permitir es que si yo mañana vengo aquí y le digo que mi texto por defecto va a ser pues de 27 millones de tamaño, esto se cambiará. Ahora no se cambia porque esto es para texto con esta configuración y este texto ahora mismo no tiene ninguna configuración más allá del texto. ¿Vale? Es decir, nuestro type está hecho para una configuración de texto específica, que es body large. Pero esa configuración no está aplicada en nuestro texto. Por eso no se aplica ahora. Voy a dejar esto como estaba. Y simplemente recordad utilizar nuestro tema en todas las pantallas que vayamos a hacer. Y recordad que esto es una aplicación móvil. Entonces vamos a probar a ejecutarlo, a ver lo que pasa. Vamos ahora a darle un poquito de tiempo a que cargue la aplicación y genere el móvil. Y ahora vemos que está vacía. Y eso es porque aquí lo que estamos trabajando es con una previsualización. Esto es una previsualización de este componente, no de la aplicación, simplemente de este componente. Y yo no estoy diciendo en ningún momento que este componente sea el que se tiene que mostrar. Eso lo haremos en la función onCreate, donde le tendremos que decir setContent, que era la función que borramos en el vídeo anterior. Y aquí en setContent le pasamos la función que queramos que se muestre dentro de nuestra pantalla. En este caso es primer to do. Pues simplemente primer to do. Importamos setContent y vamos a ver. Perdón, setContent entre llaves. Así. Y ahora sí, si yo ejecuto mi aplicación, lo que voy a ver es mi pantalla. Y con esto llegamos al final de la sesión de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.